viceministro de Autonomía, Hugo Siles, que nos acompaña esta noche para venir a hablarnos a propósito de lo que va a ocurrir este domingo. Bienvenido, viceministro. Buenas noches, Nardi. Un placer estar en Cadena A en todo pulmón. ¿Cómo ha visto esta campaña desatada ya por el voto nulo? Bueno, hemos visto convocatorias de partidos políticos de oposición apostando al voto nulo, con un desplazamiento de activistas o de personas que están financiadas, están pagadas para poder pintar murales, para salir a la calle, una suerte de unos ciudadanos que están girando en torno a estas convocatorias que sin duda están secundadas por la oposición. Yo no soy muy creyente de esas plataformas ciudadanas. A veces los medios son muy generosos y dicen plataformas ciudadanas. Yo veo partidos políticos que desplazan a sus militantes para poder hacer estas convocatorias a votar nulo. Un voto nulo es un voto que no tiene validez, no tiene ningún efecto de transformación jurídica, por lo menos en términos de poder hacer uso de una decisión que transforme la justicia. No existe con el voto nulo esa posibilidad. Y por eso nos ha llamado la atención, a mí en particular, que viejos políticos de caras muy conocidas ya en el país, que tuvieron a su cargo en años pasados la responsabilidad de conducir el Estado, el expresidente Carlos Mesa, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez, el señor Doria Medina, han salido a convocar de forma pública al voto nulo. Y claro, nos hemos tomado también el trabajo de hacer alguna investigación en la hemeroteca. Claro, y uno encuentra titulares como estos, por ejemplo, que se referían al cuoteo político en momentos en los cuales ellos gobernaban el país, y donde el propósito de los partidos políticos en su momento era de repartirse las cuotas de la justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, y lo hacían de manera abierta. Yo estaba leyendo acá, ya salían en los medios el nombre de la persona, el partido político, y había una pugna, una distribución clientelar de estos espacios. Entonces, resulta bastante contradictorio. He leído algunos artículos de Carlos Mesa, dice, ¿por qué voto el 3 de diciembre? Y claro, uno se sorprende a ver la falta de moral, porque en gobiernos de Carlos Mesa, en gobiernos de Jorge Quiroga Ramírez, había una abierta, pero abierta manifestación de los partidos políticos por cuotearse cada uno de los espacios de la justicia. Y por eso que eran interminables las reuniones en el Congreso. Incluso los propios diputados del MIR decían: elección de magistrados implica venta de espacios. Estaba Estados Unidos metido en el asunto, veto de Estados Unidos demora elección de fiscales. Ahora, viceministro, es la segunda vez que en el país se van a dar las elecciones judiciales a través del voto popular, a través del voto del pueblo. Correcto. ¿Qué tanto cambió la justicia en nuestro país, independiente de eso que usted nos está mostrando y dice antes se vendían los espacios, hoy la gente va y vota por ellos, buscando una mejor justicia? Pero ¿cómo ve la justicia en el país? Mal. Precisamente por eso hemos asumido como gobierno que hay la necesidad de transformar la justicia. Una de las formas para empezar esa transformación, primero ha sido también una cumbre judicial. Recordará que el año pasado en Sucre se han delineado una serie de aspectos que deben ser reformados, pero se necesitan las personas, los profesionales, los ciudadanas, los ciudadanos que asuman esa transformación. Por eso es que la elección judicial está en la Constitución. Es una forma de poder introducir ciudadanas y ciudadanos para que puedan ellos asumir esta transformación de la justicia. Por ello, todos estamos llamados
a votar ese día y decidir, tomarnos un tiempo para revisar cada uno de los profesionales. ¿No encuentra un poco compleja esta situación que le toca al ciudadano, entendiendo que, por ejemplo, se entregan 2 papeletas, que son 4 los votos, que son 2 las ánforas, que los candidatos de repente no han tenido el tiempo, el espacio necesario para que la población los conozca, porque la gente está un poco confundida con esta votación del domingo? No hay duda que el proceso eleccionario es complejo, Nardi. No se trata de una elección abierta donde participan fuerzas de correligionarios políticos. Son postulantes que han tenido un proceso selectivo por el currículum, por los antecedentes, han estado acompañados por la Universidad Pública Boliviana, han estado acompañados por los medios, incluso la oposición en esta selección, y se ponen a estos postulantes para que la población pueda, en función de una información básica, porque tampoco hay el tiempo tan extendido, poder revisar cuáles son los antecedentes, revisar también algunas propuestas, porque el ciudadano tiene una responsabilidad, hay que asumir esa responsabilidad, al menos tomarse unos minutos, 20 minutos, para poder revisar los antecedentes, las propuestas y ver estos ciudadanos. ¿Quiénes son los que van a ir al Tribunal Agroambiental? ¿Quiénes van a ir al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Constitucional? Es parte de una responsabilidad. ¿Que podría este proceso eleccionario perfeccionarse? Probablemente sí, pero tenemos una elección, tenemos una cita el día 3 de diciembre y el ciudadano tiene que asumir consensualmente cuál es la mejor opción, o por lo menos en función de la información, cuál es la inclinación que puede tener hacia un candidato, hacia una propuesta. Viceministro, si no hay un efecto jurídico en el voto nulo, que es la campaña que usted dice principalmente hace la gente de la oposición en el país, y ustedes salen y dicen, tómense un tiempo, vean los candidatos, voten para que de esta manera el pueblo sea quien elige finalmente a las elecciones, a los que estén a cargo de la justicia en nuestro país. Pero si no hay ningún tipo de efecto jurídico, ¿por qué hay entonces esta pugna, por decirlo de alguna manera, entre la gente de la oposición y el oficialismo, entre que no voten nulo y otros que sí lo hagan? Mire, yo creo, Nardi, que para la oposición que digita y que conduce y que está detrás y al frente y al lado de estas convocatorias al voto nulo, hay una necesidad de volver al pasado, volver a esto, volver a estos escandalosos nombramientos que hacían con decretos supremos, con coteos clientelares. El expresidente Carlos Mesa, el 30 de julio del año 2004, por decreto supremo, eligió 17 magistrados. Entonces, quieren volver al pasado. Los mismos que hoy dicen voten nulo, aquí está Jorge Quiroga Ramírez, estaban en procesos de selección clientelar, partidario y obviamente a espaldas de la población. Quieren volver a ese estadio de elección clientelar, de cuoteo de partidos políticos. Y obviamente piensan que una elección judicial podría plebiscitar al gobierno. El gobierno no es candidato, nosotros no somos candidatos, ningún funcionario o servidor público del gobierno es candidato. Es decir, hay una necesidad de tergiversar, de desinformar, de apostar al fracaso, de volver al pasado con estos lamentables pero hechos sobre los cuales la política boliviana creía que el sumum de la democracia era repartirse a los magistrados a partir de un pacto de los partidos políticos. A esto quieren volver. Entonces uno dice, por Dios, o sea, ¿cuál es la moral para poder salir? ¿Cuál es el propósito final? Votar nulo, pifiar. Un voto es definitivamente, yo lo entiendo así ya como ciudadano, es apostar a que la justicia se estanque, no cambie, y tratar de buscar a como dé lugar que se estanque y que tenga ese mismo estadio que ha tenido en el pasado. Y finalmente, yo creo de que el no transformar la justicia continuará con jueces
liberando violadores, narcotraficantes. A eso se apuesta, porque si no, no hay otra forma de entender por qué, si ellos han participado del proceso selectivo, es públicamente manifiesto la participación, apuestan al voto nulo. A mí me llama mucho la atención cuando usted dice seguramente habrán otras maneras de poder mejorar este proceso, y yo insisto en esto porque hay muchas personas en el país que todavía no logran comprender lo que va a pasar este día domingo, reitero, por la complejidad de la votación. Usted, por ejemplo, viceministro, ¿conoce a los candidatos? ¿Se tomó ese tiempo que hoy le pide a la población que se lo tome para poder conocer a los candidatos? ¿Lo ha podido hacer ya? Sí, claro que sí, porque es una obligación y responsabilidad ciudadana, Nardi. ¿Cuánto puede tomar agarrar una cartilla que está en el periódico, que sale todos los días? ¿Recuerda nombres de algunos candidatos, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura? Sí, reconozco los nombres de algunas personas, otros no los conozco personalmente, pero sí he visto alguna propuesta, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Conozco a alguna gente tal vez por la universidad, por lo académico, pero creo que no es difícil, Nardi, tomarse 20 minutos del tiempo o media hora, que no es nada en un día, y revisar en el periódico. Son dos papeletas, una de circunscripción nacional y una de circunscripción departamental, donde se debe votar una vez. Se vota una vez por cada uno de los órganos. Una vez al Tribunal Agroambiental, una vez al Tribunal Supremo de Justicia, una vez al Tribunal Constitucional y una vez al Consejo de la Magistratura. Entonces tampoco es difícil discernir una separación de dos ánforas, una que dice circunscripción nacional y otra circunscripción departamental. Entonces yo creo que cuando le decía se puede perfeccionar más, estoy seguro que sí. Claro, hay quienes dicen, por ejemplo, viceministro, de que los expertos, los estudiados en estos temas deberían ser quienes hagan finalmente la votación para poder elegir, porque el pueblo poco puede conocer, o de repente el tiempo queda muy corto, mirarlos en el periódico tal vez no es lo óptimo para solamente de ver la fotografía hacer la votación, ¿cierto? Habrá que conocer el profesionalismo, el antecedente y todo lo demás. Es un tema que ya está en recta final porque el próximo domingo son las elecciones. Viceministro, le quiero agradecer muchísimo los datos que nos ha otorgado esta noche y lo que piensa usted a propósito de las elecciones judiciales. Que tenga buenas noches. Gracias, Nari, por la oportunidad. Bueno.